Para mí es un honor presentar a nuestro invitado de ahora, porque aparte de ser mi amigo, mi hermano, una persona que yo vivo metiendo al medio en las redes, pero de buena forma, de buena forma. Con nosotros está el único, inigualable, Hamid Yayura. No podemos hablar de lo que Gracias tenemos por la en sombrilla. invitación y por los honores que me rinde. Pero antes debo decir que yo me siento un poco discriminado. ¿Por qué? Bueno, la semana pasada ustedes grabaron en el Catador, bebiendo vino, instalaciones de primera, todo el mundo pepillo. Entonces me traen aquí hoy a Pero te mojarlo. trajimos Yo no me- a la tormenta, porque son lluvias de bendiciones. Esto es para poner a prueba mi resiliencia. No, esto es para ponernos a prueba a nosotros, de que como era tú, no podíamos cancelarlo. Para que te Jacinto desahogues. dijo, hey, Jamí no pueden irse, tienen que continuar. Señores, Estamos aquí. para el que no conoce, Hamid Yayura es uno de los fundadores de Body Ignition, mi gimnasio. Es empresario, es gurú del fitness. ¿Qué más te puedo decir de Host de Hamid? Tertuliadura, host de Puro. El podcast es un Patreon show muy bueno para los hombres. Páguenlo, es bien barato. Hay una comunidad muy buena. Y al que no conoce Tertuliadura, es uno de los top 10 podcasts en República Dominicana. Muy Actualmente duro. creo que está en el 4. Y debe ser, lo dije aquí públicamente hace 2 meses, que una persona que admiro mucho y que estoy orgulloso de llamarle amigo. Muchas No, gracias. y debo decir, antes de dejarte hablar, pues sería un palo que tú hables. Para mí, tú eres ahora mismo uno de los hombres que más puesto está. O sea, puesto Más para puesto tu, cogido. que más puesto Ah, no, está, ok. que está puesto para su familia, que está puesto para él, que está puesto para tu negocio. O sea que Sí. debería de ser una inspiración para mucha gente seguirte los pasos a ti. Sí, la verdad es que cuando tú tienes 2 muchachos y mucha deuda, tú te pones la pila. Esa es la motivación. Aparece el dinero. Hamid, es poco común ver gente, ¿verdad? Jóvenes. Los varones, por ejemplo, mira, tenemos el piano que es un segmento, digamos, un nicho muy particular y también tiene su programa del F1 y todo eso, pero tú hablas de temas quizás más sensibles, porque hemos visto cortes de tu podcast de, ¿cómo que se llama el de lo puro? Puro. Puro, Puro. literal puro, donde se hablan de diferentes temas que tienen que ver con mujeres y opiniones sobre cosas quizás un poco controversiales. Sí, yo me he buscado mi dosis de odio. Y cuéntame sobre eso, o sea, ¿de dónde nació esa idea? Que te felicito porque hablas de temas que comúnmente los hombres quizá le da un poquito de brega o no se atreven, Nos da pero cosita. y eres auténtico al momento de hablarlos. ¿Cómo surgió esa idea de Puro? Mira, Puro nace de tertulia, realmente. En Puro, un invitado recurrente era mi amigo Jorge García, el doctor. Y nosotros hicimos un episodio en donde entramos en todos esos temas alrededor de lo que es la masculinidad y lo que se considera un hombre de valor. Y ese episodio le fue tan bien y tuvimos como que tantos acercamientos a raíz del episodio que eso nos encendió como el bombillito de, espérate, aquí hay algo. Y de esa manera nace Puro, queriendo hacer un contenido que edifique al hombre. Entonces lo que estamos buscando crear es como una especie de gentleman's club en donde discutimos temas que nos interesen a los hombres, en donde entra ahí lo que es salud, lo que es finanzas personales, relaciones. Evidentemente ahí es donde entran a veces esos temas de hombre-mujer y dinámica familiar. Pero también hablamos temas que son un poquito más triviales, como Relajados. pasatiempos, cigarros, wiki, temas que nos interesan a los hombres. Entonces, sí, cuando se dan ese tipo de temas en donde hablamos del rol del hombre o lo que es la masculinidad hoy en día, pues ahí nosotros emitimos nuestras opiniones que a veces pueden ser un poquito controversiales. No las hago con el ánimo de simplemente ser controversial, pero cuando tú dices lo que tú crees y tú no te doblas, pues a alguien tú le vas a sacar una roncha. Eso es así. Y Claro. uno pues se topa con ese tipo de reacciones, pero lo importante es uno, tú sabes, hacer lo que a uno verdaderamente le haga sentido. Y yo soy de pensar de que las opiniones que compartimos y el contenido que estamos haciendo realmente edifica. Y ha sido así porque nosotros hemos recibido el Así es. acercamiento y el apoyo de muchos hombres que han visto en ese tipo de contenido algo que les sume, algo que los edifica y que les permite como tener algún tipo de brújula de lo que para ellos significa ser un hombre hoy en día. Y está muy ápero, te felicito. Tú Gracias. sabes que, Jamil, yo quiero que te abundes sobre una filosofía que tú tienes, que le escuché hace mucho, y es donde es frecuente personas que hablan de bienestar o que tienen un fitness center, hacer como un clickbait de cómo convertirte de esto a esto en tantos días. Ven a mi programa. Y la filosofía tuya siempre ha sido a estar abierto en una conversación explicando cómo tú logras ese método. Y
tú has dicho que eso te funciona muy bien porque cuando tú hablas de eso, tú generas credibilidad. Y tú abriéndote y hablando esas cosas incluso con profesionales como el doctor Jorge García, tu gimnasio se ha visto impactado por tus conversaciones en el podcast. ¿Te sigue funcionando esa teoría en tu gimnasio hoy en día? Tú me vas a excusar, pero cuando yo me quité la sombrilla, se me fue la wifi. O sea, que repite de nuevo. Después que yo hice esa pregunta tan larga, ¿no? Esa pregunta tan larga, entonces. Después que Wow, Julio No, duró no, 2 espérate, horas espérate. fajao. La última parte. Tú, lo que... Que la forma Así, de vivir tuya, yo no fui la una para teoría eso. Repítame la tuya. pregunta, por favor. Mira, impacta tu negocio. no, te lo explico de nuevo. Gracias. Generalmente para la gente que tienen un fitness center o que son entrenadores o whatever, siempre tienen el hábito de un clickbait. Cómo llegar de tal sitio a tal sitio, ven a mi programa, únete, como que aquí están los secretos. Sin embargo, en Tertulia Dura, tú has estado abierto a tu experiencia, a profundizar en un tema, a hablarlo sobre 2 o 3 horas. Un ejemplo de eso es con el doctor Jorge García. Y tú dices que eso te ha beneficiado en lugar de cerrarte puertas. Sí, realmente el contenido de Tertulia, aunque no es exclusivamente de fitness, sí ha derivado, pues, que mucha gente conozca Body Ignition y se acerquen a Body Ignition. Y ahí yo creo que lo que hace que a las personas les interese más Body Ignition no es únicamente la información de fitness que uno pueda compartir, sino que la gente puede conectar con tu forma de ser, con tu forma de pensar, y ahí como que razona un poquito más con la marca y con el core message de la marca. Incluso si tú miras el contenido de Body Ignition, no es un contenido en donde te estamos vendiendo el último hack o que somos quienes más rápido te vamos a poner en forma, porque a mí no me interesa mercadearme a ese tipo de clientes. O sea, el mensaje de nosotros es que la actividad física, el cambio de hábito debe ser algo de por vida, no debe ser algo temporal para meterte un vestido o para ir por una boda. Entonces, a mí realmente me interesa trabajar con ese tipo de cliente que quiere un cambio sostenible, que quiere tener un poquito de autonomía en su proceso de aprender, de educarse. Y si tú quieres llegarle a ese tipo de cliente, pues entonces tu mensaje tiene que hablarle a ese cliente. Cuando tú estás hablando de que tú te vas a poner ready en 2 semanas, en 4 semanas, te puede llegar negocio, te puede llegar gente, pero no es el perfil del cliente con el que tú disfrutas trabajar. Y no es un cliente fiel tampoco. Y estás haciendo un claim, estás vendiendo algo que verdaderamente depende mucho también de cómo el cliente se comporte. Entonces estás vendiendo algo que quizás es inalcanzable, porque en 4 semanas, un mes, es difícil que una persona, obviamente depende de cómo llegue a tus manos. Pero me parece honesto eso, muy bien. Pero Hamid, una pregunta. Cuando tú hablas de los temas en los que tú te metes, parecería que también hablas del bienestar integral de la persona. Sí, Porque sí, en algún bastante. momento se pensó que, bueno, ir al gimnasio, comer más o menos bien, ya eso es estar bien. Pero sabemos que hay mucha gente que necesita atención de su salud mental, hay otros que necesitan atender su salud financiera, hay otros que simple y llanamente necesitan tener algún tipo de equilibrio en su vida. O sea, en tu experiencia, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú pudieras dar? Que yo sé que tanto en Tertulia como en Puro hablan mucho de eso, pero que la gente se deje engañar fácilmente. Cree que por ponerse un wearable ya va a estar fit o por inyectarse algo. Sí, sí. Realmente la salud es integral, como tú bien dices, y eso incluso ha sido algo que en nuestro modelo ha cambiado, porque yo recuerdo cuando nosotros arrancamos en el año 2010, el mensaje era ese, la dieta, el ejercicio, bajar el porcentaje de grasa, la transformación física, pero luego a medida que tú vas avanzando, tocando más personas, educándote más en el tema, tú te das cuenta de que la salud es más que eso. Y por eso hoy en día en nuestro modelo, nosotros, así como el cliente va y entrena, dentro de lo que es el coaching, dentro de lo que es el seguimiento, nosotros tocamos nutrición, nosotros tocamos hábitos. Y dentro de esos hábitos entran 2 cosas sumamente importantes, que es sueño y manejo de estrés. Que la gente habla poco del sueño, la importancia del Se sueño. habla en el muy poco. bienestar. Algo que han hecho positivo los wearables, como tú bien dices, que la gente está más consciente del sueño, la gente está más consciente de su hidratación, la gente está más consciente de hábitos tóxicos que tienden a afectar bastante su recuperación, como el consumo de alcohol Es que te lo marcan y tú, al otro día tú lo ves y tú dices, ay, no, espérate. Correcto, pero sí, la gente realmente hoy en día está muy agobiada por el estrés. Nosotros vivimos en una ciudad sumamente estresante, sumamente caótica, porque aquí el estrés no se limita a lo laboral, sino que
no bien tú has salido del trabajo y ya te tienes que someter a un tráfico infernal. Probablemente mientras tú estás en el tráfico, si tú pones un programa que a diferencia de este se esté hablando cacareando uno arriba del otro, y de farándula y de noticias, pues entonces tú llegas a tu casa de mal humor. Cargado. De repente no hay luz o no hay agua. Y entonces, así es como las cosas como que se van solapando una con otra y se hace esta bomba que lamentablemente no se va a contrarrestar únicamente con ejercicio y beber agua, sino que realmente nosotros tenemos que ir haciendo un cambio de mindset, de mentalidad, de ver qué cosas nosotros podemos ir cambiando en nuestro día a día para que esas situaciones que sí realmente tienen un impacto en el estrés, pues que se perciban diferente o que uno logre manejarla de una manera en la que no te afecte tus emociones de esa manera y que tú tengas otros hábitos que te permitan como tú ecualizar esos niveles de estrés. También yo siento que el proyecto de Body Ignition ha ido creciendo contigo, ha ido madurando y en base a tus necesidades, a medida que tú has ido, ¿verdad?, convirtiéndote en la persona que eres hoy, asimismo, ha llenado esos espacios y han podido suplirle a otras personas esa información. Obviamente, sabemos que tienes muchos años ya con Body Ignition y los otros complementos de tu marca personal que te conocen mejor a través de ellos, obviamente, y van alineados a tu persona. ¿Alguna vez tú has pensado en tirar la toalla con alguno de tus emprendimientos? ¿Alguna vez tú has dicho, mira, tú sabes que esto está muy No puedo complicado? más. No realmente. Yo, antes de Body Ignition, ya sabía lo que era emprender. Vengo de una familia de emprendedores, mi papá tiene su empresa. Desde que yo tengo 17 años trabajo formalmente, trabajé por mucho tiempo en la empresa familiar y ya yo sabía lo que era tener un emprendimiento. Y no tan solo, eso no se limita a emprendedores, eso se limita a cualquier persona que está haciendo algo que tenga algún tipo de exigencia y que tenga que ver con interacciones con personas, interacciones con proveedores. Y yo te puedo decir que por más difícil que pudiera ser el reto de Body Ignition, tú lo comparas con el sector construcción, bregar con un obrero, bregar con un ebanista, bregar con una cubicación que no termina de salir y que el cheque no está firmado. Cuando tu problema es que un cliente no te llegó a tiempo a entrenar, eso es como tan trivial que yo te puedo decir que comparado con lo que yo hacía antes, Body Ignition es un resort. Pero para alguien que quizás está empezando ese camino y no tiene la experiencia que tú tienes, ¿qué consejo tú le darías en ese sentido? ¿El camino del negocio o el camino del entrenamiento? Del negocio. Bueno, mira, yo he tenido, de Body Ignition han salido ya como 6 gimnasios, porque eso es muy normal, que los entrenadores eventualmente quieran formar su propio proyecto. Y en su salida yo, con los últimos, que he tenido, cada experiencia como que te forma un poquito más y tú quieres dar un mejor consejo. Lo que le digo es, desde el momento en que tú eres dueño de un gimnasio, ya no se trata de que tú seas un buen entrenador. Esa habilidad te funcionaba antes. Ahora tú eres un administrador, ahora tú tienes que saber de impuestos, ahora tú tienes que saber de recursos humanos, ahora tú tienes que saber de mercado y publicidad. ¿Qué cambia tú? Ahora tú tienes que ponerte a crear contenido. Entonces, ya el set de habilidades que tú requieres para ese negocio, Es mayor. es un set de habilidades mucho más diverso, mucho más, todo con una curva de aprendizaje dependiendo de dónde tú te encuentres, más lenta o más rápida. Entonces ya tú tienes que ponerte otro sombrero y tú tienes que ponerte la pila con todo lo que eso conlleva. ¿Cuál ha sido en este proceso, como dice Graciela, cuál ha sido tu momento más difícil y si has llorado de la impotencia? Tú sabes que yo no tiendo a llorar muy fácil, a diferencia tuya, que llora con los Power Rangers. Eso está muy bien, Julio, no te dejes amedrentar. Pero sí, claro, yo he tenido momentos difíciles y el más difícil fue la pandemia. Tú sabes que el sector de los gimnasios fue uno de los sectores más impactados en pandemia porque fuimos los últimos en abrir. Y nosotros duramos alrededor de 6 meses por completo, cerrados, sin poder operar. Y luego con intermitencia de que, mira, abrimos, no, pero cierra, etcétera. Y fueron meses en donde nosotros tuvimos que pivotear a la parte remota, pero no deja de ser un challenge el hecho de que tú sigues teniendo ese overhead de alquiler, de personal, compromiso financiero, además de el clima de pandemia, ¿verdad? Como la gente se sentía en general. Yo creo que ese fue el año más difícil, pero al mismo tiempo fue un año que a nosotros nos catapultó, porque
gracias a esa pausa que hicimos en la pandemia y que tuvimos que hacer un cambio en el modelo, nosotros cambiamos la fórmula de Body Ignition post pandemia. Y ese cambio en el modelo realmente fue como un before and after para nosotros, en el que pudimos crear una serie de eficiencias, una serie de sistemas para profesionalizar más el negocio, y realmente fue lo que nos permitió escalar. En ese momento teníamos 2 sucursales y a partir de ahí nosotros hemos abierto otras 2. Actualmente tenemos 4 sucursales y eso fue gracias a que desarrollamos esos sistemas que te permiten replicar el modelo de una manera un poquito más ¿Dónde están predecible. estas sucursales? Yo sé que yo voy a Nosotros Bellavista. actualmente estamos en Diamond Plaza, en Arroyo Hondo, en Bellavista, en la calle Recodo, en Novo Centro, en la avenida López de Vega y en el Punta Cana Village. Que por cierto, felicidades por una nueva sucursal en Nuevo Centro. Que todo Gracias. el mundo Está chulísima. ¿Verdad? Está muy ápera. Tú sabes que Hey. el tema principal del programa de hoy es el bienestar. ¿Cómo tú manejas, por ejemplo, todo ese estrés y todo ese frente que tú tienes abierto? ¿Cómo tú lo manejas para tú poder llegar a tu casa y decir, ok, este es mi momento de yo relajarme, de yo soltar un poco toda la presión del día? Mira, para mí, no negociable es el sueño. O sea, realmente el sueño es lo que te da como esa resiliencia para tú bregar con todo el estrés del día. Y si tú te das cuenta, cuando tú tienes un par de noches durmiendo mal, tú te haces más irritable, cognitivamente tú no funcionas igual. Se inflama. Entonces, si tú pudieras como que hacer una sola cosa que permee en todo lo otro de manera positiva, yo empezaría por el sueño. Y para eso mi recomendación es crear una rutina de higiene del sueño, en donde tú seas intencional en qué cosas tú haces antes de la hora de dormir y hacer ese momento algo consistente, que tú tengas una hora de dormida, una hora de levantarte. Y ya arrancando con el pie derecho, pues entonces todo lo otro se hace más sencillo. Entonces Claro. ya en segundo lugar, el tú hacer actividad física regularmente, dar recomendación en términos de salud es de 150 minutos semanales mínimo de actividad física. El tú comer alimentos poco procesados, hidratarte bien. Y entonces, en cuanto a lo que es manejo de estrés, yo soy muy de tener algún tipo de filosofía o espiritualidad que te permita manejar mejor tus emociones. A mí me gusta mucho la filosofía estoica, pero incluso tú lees filosofía estoica y tú lees la Biblia y tú vas a encontrar muchas cosas que se parecen. Entonces, por eso te digo, algún tipo de filosofía o espiritualidad que te permita tener como esa alineación Y guiarte por interna, ahí, claro. manejar mejor tus emociones y ya como que esa carga se hace más sencilla de llevar. También, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Mi nombre es complicado, pero lo bueno es que después que te lo sabes me encuentro en todos los sitios. Hamid Yaryura, Hamid, YARYURA, Hamid Yaryura. Así yo me llamo en todas las plataformas y de ahí pueden conectar con Body Ignition, con Tertulia, con Puro, etcétera. Hamid, ha sido un placer para todos nosotros tenerte aquí. La X102 te presentó Un Lugar X.